Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. El epicentro donde diseccionamos lo más selecto del entretenimiento internacional, con una predilección especial por esos dramas que te secuestran la atención desde el segundo uno. Hoy nos adentraremos en un territorio tan fascinante como peligroso, los dramas turcos de política. Sí, esos que te mantienen al filo del asiento con el corazón latiendo al ritmo de intrigas palaciegas, traiciones que duelen hasta el alma, luchas despiadadas por el poder y giros argumentales que te dejan sin aliento. Si alguna vez pensaste que la política era sinónimo de aburrimiento, prepárate para un cambio radical, porque estos dramas elevan la disciplina a una forma de arte, un espectáculo de emociones intensas y dilemas morales. Antes de que nos sumerjamos por completo en este universo, quiero extender una invitación especial. Si eres nuevo por aquí y te apasiona descubrir series que te desafíen a pensar, a sentir y a cuestionar el mundo que te rodea, te invito a que te suscribas al canal. Y no olvides activar la campanita. Así serás el primero en enterarte de mis próximos vídeos. Prometo que no te arrepentirás, te garantizo un viaje a través de historias que te marcarán. Y ahora sí, prepárense para una inmersión profunda en esos dramas turcos de política que te atraparán sin remedio. Cuando pronunciamos las palabras dramas turcos, la mente suele evocar imágenes de amores apasionados, triángulos amorosos dignos de un manual de psicología y paisajes de ensueño que cortan la respiración. Pero la industria turca ha demostrado con creces que es mucho más que un catálogo de clichés románticos. Se ha aventurado en temas complejos y profundos, como la política, con resultados que rozan la maestría. Estos dramas no solo te ofrecen entretenimiento de primera clase, sino que también te invitan a una reflexión profunda sobre conceptos como el poder, la corrupción, la justicia, la moralidad y los límites de la ambición. Uno de los dramas que sin duda merece un lugar de honor en esta lista es Soz. Aunque a primera vista pueda parecer un drama militar convencional, Soz se adentra en las complejidades de la política antiterrorista en Turquía, exponiendo las decisiones agonizantes que deben tomar los líderes políticos y militares. La serie nos presenta a un equipo de fuerzas especiales turcas que libran una batalla constante contra el terrorismo. Sin embargo, a medida que la trama se desarrolla, se destapan conspiraciones políticas y agendas ocultas que complican su misión hasta límites insospechados. Soz te obliga a cuestionar los límites del patriotismo, el verdadero significado del sacrificio y el precio devastador de la guerra. Es una serie intensa, cargada de acción y con personajes tan bien construidos que sientes que los conoces de toda la vida. Si te gustan las historias que te inyectan adrenalina pura en las venas y que te obligan a reflexionar sobre la condición humana, esta es, sin duda, tu serie. Otro drama que no puede faltar en nuestra selección es Ekiadunyaya Ukundar Olmaz. Esta serie es un auténtico culebrón político, aderezado con dosis generosas de acción y drama familiar. La historia gira en torno a la vida de Hzr Akbeylos, un hombre que escala posiciones en el mundo del crimen organizado hasta convertirse en una figura poderosa con conexiones políticas que alcanzan las más altas esferas del poder. La serie explora la intrincada red que une el crimen, la política y los negocios en Turquía, mostrando cómo las decisiones de Hzr reverberan en su familia, en sus socios y en el país entero. Ekiadunyaya Ukundar Olmaz es una serie extensa, con múltiples temporadas, pero te aseguro que te atrapará con sus personajes carismáticos, sus giros inesperados y su retrato realista del mundo del AMPA y su influencia en la política. Prepárate para fines de semana de maratón televisivo, porque una vez que empieces, te será imposible parar. Siguiendo con la línea de dramas que fusionan crimen y política, tenemos Çukur. Ambientada en el peligroso barrio de Çukur en Estambul, la serie sigue los pasos de la familia Koval, que controla el barrio y su lucrativo negocio de drogas. Pero cuando un nuevo grupo criminal amenaza con arrebatarles el control de Çukur, Yamak Koval, el hijo pródigo que había abandonado su vida criminal, regresa para proteger a su familia y a su barrio. Çukur es mucho más que una simple historia de gángsters, es un drama sobre la lealtad inquebrantable, el honor como código de vida, la familia como refugio y la lucha encarnizada por el poder. La serie destapa la corrupción policial, las conexiones políticas del crimen organizado y el impacto devastador de la violencia en la sociedad. Además, la banda sonora de Çukur es una joya musical que le confiere a la serie un toque único e inconfundible. Ahora, demos un giro de timón y hablemos de un drama que se centra más en la política desde una perspectiva periodística. Me refiero a Ufak Tefek Cinayetler. Aunque en la superficie pueda parecer un drama sobre la amistad y la rivalidad femenina, Ufak Tefek Cinayetler es, en realidad,
una crítica mordaz a la alta sociedad turca y a la corrupción política que se esconde tras sus lujosas fachadas. La serie sigue a 4 amigas de la infancia que se reencuentran tras años de separación y se ven inmersas en una telaraña de mentiras, secretos inconfesables y venganzas implacables. A medida que la trama avanza, se revelan escándalos políticos y conexiones corruptas que involucran directamente a los personajes principales. Ufak Tefek Cinayetler es un drama inteligente y sofisticado que te invita a reflexionar sobre el poder de la apariencia, la ambición desmedida y las consecuencias devastadoras de nuestros actos. Además, el vestuario y la ambientación de la serie son de una exquisitez sublime. Otro drama que merece una mención especial es Batam Sensin. Ambientada durante la Guerra de Independencia turca, Batam Sensin narra la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que se ve obligado a tomar una decisión desgarradora que cambiará su vida y la de su familia para siempre. La serie explora el conflicto eterno entre el deber y el amor, el patriotismo y la traición, en un contexto histórico turbulento y convulso. Batam Sensin es un drama épico con una producción impecable, actuaciones sobresalientes y una historia conmovedora que te hará sentir la angustia y el sufrimiento de la guerra en carne propia. Además, la serie te permite conocer mejor la historia de Turquía y su lucha por la independencia. Y no podemos pasar por alto Payitat Abdülhamid. Esta serie histórica se centra en el reinado del sultán Abdülhamid II, uno de los gobernantes más controvertidos del Imperio Otomano. La serie explora los desafíos políticos y las intrigas palaciegas que enfrentó Abdülhamid II durante su reinado, incluyendo las conspiraciones urdidas por las potencias extranjeras, las rebeliones internas y las luchas de poder dentro de su propia familia. Payitat Abdülhamid es un drama histórico ambicioso que te sumerge en el fascinante mundo del Imperio Otomano y te permite conocer mejor la vida y el legado de un sultán que marcó la historia de Turquía. Finalmente quiero mencionar Boru. Al igual que Soz, Boru es un drama militar que se centra en un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Sin embargo, Boru se distingue por su realismo crudo y su enfoque en las consecuencias psicológicas de la guerra en los soldados. La serie muestra las operaciones militares de manera directa y sin adornos, y explora los dilemas morales que enfrentan los soldados en el campo de batalla. Boru es un drama intenso y conmovedor que te hará reflexionar sobre el costo humano de la guerra. Y hasta aquí nuestra lista de dramas turcos de política que te atraparán. Espero que hayas encontrado alguna serie que te llame la atención y que te anime a explorar este género fascinante. En resumen, hemos recorrido un camino lleno de intrigas políticas, luchas de poder, conspiraciones y dilemas morales. Desde los equipos de fuerzas especiales que combaten el terrorismo en Soz y Boru, hasta los gángsters con conexiones políticas en Ekiadunyaya Ukundar Olmaz y Kukur, pasando por las críticas a la alta sociedad en Ufak Tefek Cinayetler y los dramas históricos de Batam Sensin y Payitat Abdülhamid, hemos visto cómo la política se entrelaza con el drama, la acción y el romance en las series turcas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que hayas descubierto alguna serie nueva para agregar a tu lista de pendientes. Me encantaría saber tu opinión sobre estos dramas turcos. ¿Has visto alguno de ellos? ¿Cuál es tu favorito? ¿Conoces alguna otra serie de política turca que te gustaría recomendar? Déjame tus comentarios abajo. Y si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.